Segunda parte de los tier list de las Copas del Mundo en Fútbol con Melodía. Fútbol con Melodía. ¿Cómo están todas y todos? Sean bienvenidos a un nuevo video de su canal Fútbol con Melodía. Y bueno, ya llegó la parte número 2 de los tier list o tier list, como se les digan, de los Copas del Mundo. Y en el video de hoy vamos a estar hablando de Inglaterra 1966 hasta Italia 1990, es decir, otros 7 mundiales en esta penúltima parte. Pero antes de empezar, me gustaría hacer unas correcciones del video anterior. De hecho, no sé si algunos de ustedes se dieron cuenta que en la sección de comentarios yo dije específicamente qué correcciones iba a hacer. La primera era sobre el Mundial de Francia 1938. Yo había mencionado que muy seguramente o que básicamente habían amenazado a la FIFA para poder organizar este mundial por temas de la Segunda Guerra Mundial que ya se aproximaba, que recordemos que este conflicto empezó un año después de este mundial, en el año 39, pero la realidad es que no. La realidad es que hay varias versiones. En primer lugar, se dice que, bueno, también como en modo recorderis, recuerden que en esa época la FIFA había estipulado que un mundial se realizaba en Sudamérica y el otro se realizaba en Europa. Recordemos que el primero se hizo en Uruguay, el siguiente se hizo en Italia 4 años después y el siguiente se suponía que tenía que hacerse nuevamente en Sudamérica. De hecho, el país que muy probablemente hubiera organizado este mundial era Argentina, era la mayor candidata para organizar la tercera edición de las Copas del Mundo, pero bueno, no se terminó dando, lo organizó Francia y se debe a que supuestamente pues querían hacer la excepción porque pues bueno, el presidente de aquella época, recordemos que era Jules Rimet y esta persona era francés y pues querían hacer la Copa del Mundo en homenaje a él, ¿sí? Pero hay otra versión que también dice que Jules Rimet tenía miedo de que este fuera el último mundial debido a que pues ya se sentía que iba a llegar la Segunda Guerra Mundial. Entonces él, como para, entre comillas, asegurar, pues quiso hacer la Copa del Mundo en su país. Entonces ahí están las dos razones, pero como tal no es que hayan habido amenazas, o no que yo sepa. Y el siguiente punto es con respecto a Chile 1962, que yo también había dicho que fue una sede polémica por temas extrafutbolísticos, más por temas políticos, hasta no sé si llegué a mencionar la palabra dictadura, pero es algo que también es falso. De hecho, aunque desconozco cómo estaba la situación económica, política y social en Chile en esa época, en 1962, pero a la dictadura o a la situación que yo muy seguramente me refería, era a la dictadura de Pinochet en el año 73, que recordemos que estaba bajo el mandato en ese momento de Ale Allende y pues Pinochet se tomó el gobierno y quedó bajo su mandato, pero hasta el año 1973. Estamos diciendo que tuvieron que pasar 11 años en el tiempo del mundial a ese evento, ¿no? Entonces ahí también hago la corrección. Quería hacer esas dos correcciones puntuales. Bueno, adicionalmente me gustaría saber si alguno sabe, si alguno conoce, si de pronto Chile estaba pasando alguna situación en esa época, porque pues según yo, pues bueno, puede que sí, pero no era algo tan grave como para llegar, por ejemplo, a ser una dictadura o una crisis económica, o desconozco, puede que sí, no sé, pero hago la corrección porque yo me refería, era la dictadura de Pinochet, pero como les vuelvo y les menciono, eso fue 11 años después. Por último, y ya como dato adicional, antes ahora sí ya empezar con el primer mundial de este video, y también quería mencionar, y se me olvidó mencionarlo en el anterior video, que la primera Copa del Mundo que tuvo una canción oficial fue precisamente en este mundial en Chile 1962, un tema conocido que se llama el Rock del Mundial por un grupo de rock and roll chileno llamado Los Ramblers o The Ramblers. Y ya,
Creo que eso es lo único que podría decirles ya como para cerrar este tema. Y ahora sí continuemos con esta parte 2 y nos trasladamos 4 años hacia adelante en el tiempo, hacia 1966. Inglaterra organizó su primer y único mundial hasta la fecha. Hablando del formato, el formato fue igual al anterior mundial de Chile, 16 selecciones, divididos en 4 grupos de 4 equipos. Los 2 mejores de cada grupo clasificaban a la siguiente ronda. En esa segunda ronda se jugaba cuartos de final, semifinales, el partido por el tercer y cuarto puesto y la gran final. Ese mundial tuvo varias polémicas, pero principalmente por la selección inglesa, ¿no? Por ahí se dice que estuvo muy perjudicado, estuvo muy favorecido, perdón, pero especialmente en la final. Por ejemplo, miremos Brasil, que en fase de grupos le tocó enfrentarse a Portugal de Eusebio, Hungría y Bulgaria, y quedó fuera en fase de grupos. En la última fecha perdió 3-1 contra Portugal, de forma increíble, de forma insólita. Si bien es cierto también por lo que he visto, los rivales de Brasil también se dedicaron mucho más a darle patadas a los jugadores brasileños y pues evitar que pudieran hacer mucho, ¿no? Recordemos que Brasil era el actual campeón del mundo, bicampeón, más encima había ganado en el 58 y en el 62 mundial, y Pelé, de hecho, creo que se lesionó en el primero o segundo partido también, como en el mundial anterior, y pues claro, ahí pues Brasil tuvo la peor participación en su historia en todos los mundiales. Esta es la peor participación, se quedó por fuera en fase de grupos de forma increíble y más encima venía siendo campeona del mundo. Entonces creo que es un dato no menor. No pudo ni siquiera pues intentar luchar por revalidar su título y bueno, ganar su tercer mundial, ¿no? Hubo otras selecciones buenas en esa época, por ejemplo, la Unión Soviética era una selección muy fuerte, o sea, la selección italiana, Chile, que en el mundial anterior había quedado en el tercer puesto, Portugal de Eusebio, que también es una de las Portugales más históricas de todos los tiempos, quizás por nombres no, pero creo que esa es la mejor participación de Portugal en un mundial. Quedaron en el tercer puesto de este mundial. Esas selecciones como Alemania Federal, que recordemos, como ya les había dicho anteriormente, estaba Alemania en esa época dividida por el muro de Berlín, Alemania Federal y Alemania Democrática. Alemania Occidental y Oriental, ¿no? En este caso Alemania Federal, que había quedado campeón en el 54. También estaba Inglaterra, Uruguay, Francia. De hecho, este es el grupo 1. Miren este grupo 1. Inglaterra, Uruguay, México y Francia. Un excelentísimo grupo. Y ya hablando de la segunda ronda, por ejemplo, partidos históricos en los cuartos de final, Inglaterra-Argentina. En este partido pues fue muy polémico también, el árbitro también no estuvo como muy bien y le favoreció mucho a Inglaterra, por lo que se dice. Incluso expulsaron a un jugador argentino, el famoso jugador Ratín, que de la bronca, de la rabia, cogió un banderín de la bandera inglesa, lo espichó, lo exprimió. Y también se dice por ahí que estuvo pateando como la alfombra de, no sé si de la reina Isabel en ese momento, una cosa así. Pero bueno, no sé si eso es un mito, aunque creo que eso está confirmado. Pero no sé si exactamente fue la reina Isabel, pero algo así pasó, algo así pasó. Otro gran partido, por ejemplo, fue entre Alemania Federal y Uruguay. Pero bueno, en este caso, pues Alemania le ganó 4-0 a Uruguay. En las semifinales yo creo que ya es donde se puso lo más interesante. Inglaterra-Portugal, pasó Inglaterra. Alemania contra Unión Soviética, pasó Alemania. Como ya les había mencionado, Portugal se quedó con el partido del tercer y cuarto puesto. Le ganó 2-1 a Unión Soviética. Y la gran final, que es muy recordada, que es considerada una de las finales, una de las mejores finales de la historia de los mundiales, pero al mismo tiempo más polémicas, por el famoso gol fantasma de Inglaterra, 4-2. Digamos que en términos generales fue un mundial muy polémico y principalmente pues se dice que se favoreció mucho a Inglaterra, por ejemplo, hablando del famoso gol fantasma. Si bien es cierto, en esa época había mucha limitación en cuanto a cámaras, pero si ustedes me preguntan, con las cámaras que precisamente hay, con las evidencias fotográficas y de video, definitivamente para mí no fue gol. Para mí no fue gol. Creo que no tuvo que haber sido validado. Aún así, no se desconoce el equipazo que tenía Inglaterra. Por ejemplo, habían 3 jugadores en específico que conformaban la famosa Trinidad del Manchester United.
Esos jugadores también terminaron ganando la Champions, si no estoy mal, un par de años después, en el 68, y precisamente también en el Wembley. Jugadores como George Best, Dennis Lowe o Bobby Charlton son jugadores ingleses históricos. Pero digamos que ya en términos generales, en términos de formato está muy bien organizado, pero en cuanto a competitividad sí siento que deja un poco que desear, la verdad. Creo que es un mundial que pudo haber dado mucho más. Y bueno, a pesar de que la final fue muy buena, pudo haber dado un poco más este mundial, honestamente. Aún así, con todo esto, yo lo pondría en mundial normalito. No me parece que sea, por ejemplo, más que de Brasil 1950. Si bien es cierto, este mundial, por su formato, pudo haber sido mucho mejor estructurado y organizado, pero también lo que pasa es que tengamos en cuenta que ese mundial de Brasil 50 se dio en un contexto de post-Segunda Guerra Mundial. Selecciones muy seguramente no pudieron clasificar, entonces, o directamente no quisieron jugar, era completamente entendible, por lo que, bueno, era un poco más limitado. Además, el famoso maracanazo fue algo completamente histórico, completamente histórico. Entonces yo lo pongo normalito, por encima del primer mundial, pero no por encima del de 1950. Bueno, ya para finalizar con este mundial, también me gustaría dar un dato no menor. Y asimismo, como el mundial anterior tuvo por primera vez una canción oficial, este fue el primer mundial en el que hubo una mascota oficial llamada Willy, que era un león. Y ahora sí, pasemos con el siguiente mundial. Nos vamos 4 años hacia adelante en el tiempo, hacia México, 1970. México, 2 años antes, es decir, en el año 68, había organizado los Juegos Olímpicos, así que ya México tenía ya la experiencia de organizar un evento deportivo de tal magnitud. Esta vez le tocó y le correspondió organizar el 9º mundial de la historia. Para mí, por lo menos es top 3 de los mejores mundiales de la historia. Antes de hablar un poco, digamos, del formato, de cómo transcurrió un poco este mundial, hay que mencionar algo importante. Si bien yo ya había dicho que en el mundial del 54 el mundial empezó a ser muy mediático a nivel mundial, este fue el mundial en donde consolidó a los mundiales a ser lo que son hoy en día. Es tan así que, por ejemplo, el último mundial jugado hasta el momento, que fue Qatar 2022, fue más visto que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, para que se hagan una idea. Fue gracias a este mundial. Este fue el primer mundial en donde fue transmitido en televisión a nivel global. No transmitido en televisión, pero sí a nivel mundial. Por lo menos aquí en mi país, Colombia, fue el primero que se transmitió en televisión. Entonces muchas de esas generaciones pudieron ver al excelente equipo de Brasil, por ejemplo, jugadores como Félix, Tostao, Rivelino, Pelé, Gerson, un equipo de ensueño definitivamente. Ese Brasil posiblemente sea o la mejor o una de las mejores selecciones de toda la historia del fútbol. Entonces creo que eso también le suma mucha importancia a este mundial, el tema mediático. O sea, aquí definitivamente los mundiales ya quedaron consolidados a ser lo que son hoy en día. En cuanto al formato, es exactamente el mismo que el anterior mundial: 16 selecciones divididas en 4 grupos de 4 equipos. Los 2 mejores equipos clasificaban a la siguiente ronda, ya irán cuartos, semifinales, partido por el tercer y cuarto puesto y pues la gran final. O sea, miren nomás esos equipazos que habían. Estaba equipos como Italia, como Uruguay, como Brasil, Inglaterra, que venía a ser campeón del mundial anterior, Alemania Federal, Perú, que en la década del 70 Perú pasó por su mejor momento en toda la historia. Tenía jugadores, por ejemplo, como a Teófilo Cubillas, que es un jugador histórico acá de Sudamérica. También podemos decir que en el año 75 Perú ganó su segunda y última Copa América contra Colombia precisamente. Fue una época totalmente brutal para la selección peruana. Nomás estos cuartos de final: Unión Soviética contra Uruguay, Brasil contra Perú, Italia contra México y Alemania contra Inglaterra. Y todas esas selecciones tenían un nivel altísimo, unos jugadores de una calidad bastante alta. Y ya la semifinal, nomás miren esto: Uruguay-Brasil,
Italia-Alemania Federal. No, una locura. Por ejemplo, en este partido de Uruguay-Brasil pasó Brasil 3-1 y en el partido de Italia contra Alemania quedó 4-3 y este es considerado el mejor partido del siglo XX. Fue un partido de locos, metía gol Italia, Alemania, luego en los tiempos extras. Fue un partido de, como quien dice, de tú a tú. Y en el partido por el tercer y cuarto puesto se jugó entre Uruguay y Alemania, en este caso Alemania se llevó el triunfo. Y la gran final, que considero yo no es el partido más recordado de este mundial. Para mí el partido más recordado es el famoso partido del siglo, que es el que ya les mencioné entre Italia y Alemania en semifinales, pero Brasil le ganó 4-1 y eso demuestra el poderío de Brasil en este mundial. Es que ganaba los partidos con goleadas, con puras goleadas, ganó todos los partidos. Y eso que el resto de selecciones aparte de Brasil tienen unos equipos brutales, pero es que este Brasil era imparable. Si bien es cierto, yo tuve la oportunidad alguna vez de ver este partido. Cuando iban 1-1 el partido estaba sumamente parejo, pero ya después de que Brasil metió el 2-1 ya empezó pues el baile definitivo y ya con los jugadores que les mencioné anteriormente. Ese mundial es recordado para muchos, y en especial si ustedes le preguntan a gente muy mayor, les dirán que definitivamente ese es el mejor mundial de la historia del fútbol. Y creo que tiene muchos argumentos. Si bien es cierto, yo no considero que sea el mejor de la historia, para mí mínimo tiene que estar en un top 3. No creo que tenga mucho más que decir, que este mundial definitivamente es memorable, definitivamente está por encima de Suiza 1954 y hasta este momento sí podríamos decir que este es el mejor mundial de la historia, de lo que vamos hasta la fecha, o bueno, de lo que vamos en este video. Obviamente este mundial de lo que va es el mejor de la historia. Nos vamos 4 años hacia adelante y algo que se me olvidó mencionar, ahora sí para cerrar el tema de México 70, de 1930 a 1970, antes o sea, en esa época, en ese lapso de tiempo, mejor dicho, se entregaba un trofeo diferente al que se entrega hoy en día. Como ustedes ven o todos vemos, el trofeo que se entrega actualmente al campeón del mundo es un trofeo amarillo donde hay como pues, unas manitas, unos muñequitos levantando al planeta Tierra. Antes había otro trofeo que se llamaba la Copa Jules Rimet, haciendo alusión al presidente de la FIFA que impulsó y creó los campeonatos mundiales, ¿no? ¿Qué pasaba con este trofeo? Se tenía como ya pactado que la primera selección que ganara 3 mundiales de forma simbólica se quedaba para siempre con este trofeo, y a partir del siguiente mundial se empezaba a entregar otro trofeo que pues ya es el que conocemos hoy en día. Como ya habíamos hablado, en el anterior mundial ganó Brasil su tercer mundial y ese fue el último mundial en el que se entregó el trofeo o la Copa Jules Rimet. A partir de ese mundial de 1974 se ha empezado a dar el famoso trofeo que ya todos conocemos, el amarillo, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, nos vamos a Alemania Federal 1974. Mundial para mí bastante interesante e innovador por muchas cosas, ya van a ver por qué. En cuanto al formato, en la primera fase era igual a los mundiales anteriores que ya hemos hablado, es decir, son 16 selecciones divididas en 4 grupos de 4 equipos. Las 2 mejores selecciones de cada grupo pasan a la siguiente fase, pero con la diferencia que ya no pasan a cuartos de final ni nada de eso, sino que se dividían en otros 2 grupos de 4 equipos y el primero de cada grupo pasaba a la gran final y el segundo de cada grupo pasaba a jugar el partido por el tercer y cuarto puesto. Entonces ahí cambia un poco el formato. Por ejemplo, selecciones como Brasil iban a defender su título, iban por su 4º mundial en ese momento. Ya para ese punto ya no estaba Pelé decidió retirarse de la selección. Ya para ese entonces, si bien la insistieron, tengo entendido en el año 73, por ahí más o menos, se le insistió mucho que por favor fuera a jugar el mundial, pero no, Pelé definitivamente decidió que no. Fue un partido bastante curioso en la primera fase, específicamente en el grupo entre Alemania Democrática y Alemania Federal. Este se considera uno de los partidos más peligrosos de la historia del fútbol, puesto pues que son las 2 Alemanias divididas, ¿sí? Se va enfrentando la Alemania occidental contra la Alemania oriental,
pero pues digamos que afortunadamente no pasó a mayores. Lo que sí se dice es que hubo mucha seguridad alrededor del estadio porque pues por temas políticos era algo bastante peligroso, pero acá lo curioso es que ganó la Alemania democrática. ¿Por qué digo curioso? Porque la Alemania democrática no era tan buena en fútbol como la Alemania federal. De hecho, la Alemania federal, recordemos que ganó el Mundial del 54. Entonces, eso es algo a destacar y bastante importante. Y por ejemplo, en este grupo pasaron las dos Alemanias a la siguiente fase. Habían otros grandes equipos como Argentina, Polonia, Italia se quedó fuera en la primera fase. Eh, y específicamente me gustaría hablar de Países Bajos u Holanda. Y acaba lo revolucionario que yo les había dicho. El famoso fútbol total de Holanda, que ya se venía manejando también, creo que más o menos con el Ajax, donde también jugaba Johan Cruyff a principios de la década del 70. Ahí en el tema físico, táctico, hasta técnico, el fútbol empezó a cambiar muchísimo. A ver, no me malinterpreten, el fútbol siempre ha tenido mucha gente dice que no, pero eso es completamente falso. Lo que pasa es que si bien es cierto, hoy en día ya es muy común ver el fútbol muy rápido, de toques. Antes sí es cierto, no se veía tanto eso, pero tampoco es que no existiera, sino que no era tan común. Antes el fútbol era así, era un poco más lento, se pensaba más. Pero si no me creen lo que les estoy diciendo, por ejemplo, para quienes no han visto, los invito a que vean la final de Suecia 58, que ahí está en YouTube. Y van a ver que no es tan así. Obviamente hoy en día hay más táctica, más gambeta, más técnica. Creo que en eso definitivamente no hay duda, no hay discusión. Pero no es que en esa época jugaran a la palita sea, por decirlo de alguna forma un poco pues vulgar, ¿no? Tampoco era tan así. No es tan cierto tampoco eso. Pero en lo táctico sí se revolucionó el fútbol con esa selección holandesa. Eso sí para nadie es un secreto. Y además Johan Cruyff era un jugador adelantado para su tiempo. Pero también al mismo tiempo les invito a que vean si pueden algún partido de Alfredo Di Stéfano, o por lo menos jugadas, y verán que él, incluso habiendo jugado 2 décadas antes, por ejemplo, que Johan Cruyff, también era súper adelantado para su tiempo. Pero bueno, siempre han existido grandes jugadores en cada época. No es que el fútbol se haya inventado hace 24 años, o sea, es una bobada. Ya hablando por el partido del tercer y cuarto puesto, jugó Brasil y Polonia. Acá increíblemente Brasil perdió su partido. Y la gran final es muy, muy épica. Y yo creo que muchos de ustedes me van a dar la razón. Y de hecho es que en un video yo lo vi. No, es más, no me acuerdo si fue de la Cobra o de Dao, no me acuerdo. Pero definitivamente estoy completamente de acuerdo. Y es que esa es la única, el único mundial en el que se recuerda más al subcampeón que al campeón. Totalmente de acuerdo, es que la revolución o sea, yo no entiendo cómo ese Holanda no ganó ese mundial, no me explico, fue una cosa increíble, aunque es que Alemania también tenía un gran equipo, jugadores como Müller o Beckenbauer también, pues definitivamente tenía mucho peso, pero es que el fútbol tan innovador que tenía Holanda era muy, 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 muy distintivo, ¿no? Y terminó ganando Alemania 2-1 la gran final, obteniendo su segundo mundial en la historia, bueno, que cabe especificar que fue Alemania Federal, ¿no? Ganó su segundo mundial en la historia. Y bueno, pues ya, digamos que no tengo mucho más que decir. Para mí es un mundial que estuvo a la altura. Considero que estuvo a la altura, pero también pienso que hubiera podido tener poco más de nivel, considero yo quizá. El formato también me parece interesante, no me disgusta para nada. De hecho, creo que lo hace un poco más competitivo y un poco más difícil llegar a la final. Me parece chévere, me parece muy interesante. No sé si es más que el Mundial del 54. Perdón, que del 58. Pero bueno, lo voy a poner un poco más arriba que el del 58. Porque de todas maneras ya había muchos más equipos con más nivel, considero yo. Nos vamos 4 años hacia adelante y al año 1978 este Mundial volvió, bueno, el Mundial más bien, volvió a disputarse en Sudamérica, en este caso en Argentina. Argentina fue elegida como sede por fin de tantas veces que se rumoreaba que Argentina, luego que no, bla, bla, bla. En el 38 no pudo ser. En el 62, que de hecho se me olvidó mencionarlo,
De hecho, los dos países que se disputaron la sede fue Chile y Argentina también, increíblemente, no pudo ganar esa sede, pero por fin en el año 78 pudo ser sede de un mundial por primera y única vez hasta la fecha de una Copa del Mundo. Ya de por sí ya sabemos que este mundial, lamentablemente, aunque no queramos, es un mundial que está bastante manchado por la dictadura de Videla, que estaba viviendo Argentina, y también se dice que hubo amenazas por parte del gobierno argentino para organizar este mundial. Entonces ya de por sí eso lo hace un mundial muy polémico. Pero fuera de eso, había jugadores buenos en las selecciones como Paolo Rossi, Rummenigge, Kempes, Zico, Cubillas, que ya lo había mencionado en el Mundial del 70. Había muy buenas selecciones, muy buen nivel. En cuanto a su formato, no fue tan distinto al anterior. No, es más, de hecho revisando fue exactamente el mismo que el anterior, o sea, eran 16 selecciones, las divididas en cuatro grupos de 4 equipos, las dos mejores de cada grupo clasificaban a la siguiente ronda y esa segunda ronda eh, también se dividían en otros 2 grupos de 4 equipos y el primero de cada grupo pasaba a la final y el segundo pasaba a jugar el partido del tercer y cuarto puesto. Grandes selecciones como Alemania Federal, que venía a ser la campeona, Polonia, que cabe destacar que Polonia tuvo una época bastante buena en los mundiales, pues fue tan así que en el mundial anterior quedó en el tercer puesto ganándole a Brasil, y además no cualquier Brasil, sino al Brasil que venía a ser campeona del mundo. Entonces no es poca cosa. Estaba Italia, Argentina, Francia, Perú, que estaba, como ya les había dicho, en su mejor momento, Holanda o Países Bajos, que había sido subcampeona, con la diferencia en que esta vez no estaba Johan Cruyff. Johan Cruyff solo jugó el Mundial del 74. Por ejemplo, la siguiente fase, los dos grupos, en el grupo 1 estuvo Países Bajos, Italia, Alemania y Austria. Y en el otro, Argentina, Brasil, Polonia y Perú. Muy buenos grupos. En cuanto para mí a competitividad y nivel, estuvo mucho mejor. Argentina y Países Bajos jugaron la gran final, ganando Argentina 3-1, y el partido por el tercer y cuarto puesto fue entre Brasil e Italia. Otra vez Brasil jugando el partido del tercer y cuarto puesto, con diferencia que ya en ese mundial sí pudo ganar, le ganó a Italia 2-1. Pero tengamos en cuenta que este Brasil fue la base del Brasil del siguiente mundial del 82, que para muchos es el mejor Brasil de la historia. Lo curioso es que ese Brasil no pudo ganar un mundial. Para mí es el mejor Brasil de la historia que no pudo ganar un mundial. Tuvo jugadores como Falcao, Zico, Sócrates, unos grandes futbolistas. Pero como bien les decía, este mundial lamentablemente, y así no queramos, está marcado, está manchado por polémicas. Por ejemplo, en el partido de la segunda fase en los grupos, Argentina se enfrentaba a Perú, pero antes jugó Brasil y Polonia. Brasil le ganó a Polonia 3-1 y tenía que esperar que Argentina o perdiera o empatara, o que no le metiera, creo que era más de 4 goles, si no estoy mal, a Perú, y con eso ya pasaban a la final. Es decir, prácticamente ya estaban en la final. Pero de forma increíble, Argentina le ganó 6-0 a Perú. Estamos hablando de que es uno de los mejores Perú de toda la historia. El problema no es que eso no pueda pasar. En el fútbol todo puede pasar, en el deporte todo puede pasar. El tema es que hay muchos rumores detrás de eso. Por ahí se dice que el gobierno argentino amenazó a los jugadores de Perú, que hubo un acuerdo ahí entre el gobierno argentino y el peruano. Ojo, no estoy confirmando nada de eso, solamente son rumores, porque de todas maneras sí es un poco raro que haya perdido de tal forma Perú, pero puede pasar. Igual Argentina contaba con buenos jugadores como Pasarela, como Kempes, que en esa época jugaba en el Valencia de España, entonces tampoco se le puede desmeritar mucho a Argentina, ¿no? Ni mucho menos. Además le hizo un gran partido a Países Bajos en la final, considerado para muchos una de las mejores finales de la historia de los mundiales también. Sí, definitivamente fue una gran final, muy entretenida. Por ejemplo,
en los 90 minutos iban 1-1 y hubo un palo al último minuto de Países Bajos que la historia hubiera sido diferente. Imagínense, Holanda hubiera quedado campeona en esa dictadura y quién sabe, quizá hubiera pasado algo desafortunado. Nunca lo sabremos, nunca lo sabremos. Pero bueno, al fin de cuentas Argentina terminó ganando, ganó su primer mundial ante su gente en Buenos Aires, en el Monumental. Y ya una última cosa, también en esa época, no me acuerdo si un periódico, una revista, algo así, Argentina, publicó una supuesta carta de un jugador holandés, mandándoselo creo que a su familia o a su hija, una cosa así, diciéndole lo bien que era Argentina, lo bonito, y ojo, no estoy diciendo que Argentina sea feo, no estoy diciendo nada de eso, pero vuelvo y les digo, contextualicémonos que en esa época había una dictadura, muy seguramente hicieron eso para que, pues, entre comillas, el gobierno, o sea, el gobierno hizo eso para quedar bien ante el mundo. Y ¿por qué digo esto? Porque por ahí como que se descubrió luego, o el mismo jugador que supuestamente había escrito esa carta, luego confirmó que no había escrito nada. Entonces ahí uno se da cuenta que lamentablemente, quieras o no, tuvo muchas cosas extrafutbolísticas que eso le hace bajar de peso, porque incluso para mí, si hablamos de lo futbolístico, fue mejor que el Mundial de Alemania 74. Pero creo que el hecho de que tenga todas esas cosas lo manchan mucho. Yo Argentina 78 lo pongo como un mundial normalito, pero por lo menos lo pongo por encima de Uruguay 30 y Inglaterra 66. Pero principalmente por las polémicas. Si no, créanme que yo lo hubiera puesto que estuvo a la altura. E incluso lo hubiera puesto por encima de Alemania 74. Sin dudas, sin dudas. Bueno, vamos a hablar ya del antepenúltimo mundial de este video. España 1982. España, el mundial volvió a Europa. Este país fue el organizador. Yo de antemano les quiero decir que este mundial específicamente me parece el mundial más difícil de toda la historia. No estoy diciendo que sea el mejor. Sí entra entre los mejores para mí, porque fue un mundial sumamente espectacular. Pero es que el formato, por su formato, es el más difícil de la historia. No sé si ustedes concuerdan conmigo. Vamos a mirar el formato. Vamos a mirar el formato. Miren. En este mundial aumentaron la cantidad de equipos. Ya no eran 16, sino que ahora eran 24. Empezando por ahí. Esas 24 selecciones las dividían en 6 grupos de 4 equipos. Los 2 mejores de cada grupo clasificaban a la siguiente ronda. Sí, los dos mejores equipos clasificaban a la siguiente ronda. Y la siguiente ronda eran otros 4 grupos de 3 equipos. Y el primero de cada grupo pasaba a semifinal. Y luego pues era el partido del tercer y cuarto puesto y la final. Si hablamos por formato, por lejos para mí este es el mundial más difícil de la historia para ganar. Definitivamente. Pero por eso no quiere decir que sea el mejor. Aunque al mismo tiempo tendría razones para ser uno de los mejores, por lo menos un top 4, top 5 tiene que estar ahí. Las selecciones que participaron en ese mundial fueron una cosa tremenda. Nomás en la siguiente ronda, miren este grupo, está Italia, Brasil y Argentina. En otro grupo está Alemania Federal, Inglaterra y España. En otro está Polonia, Unión Soviética y Bélgica. Y en el otro está Francia, Austria, que ese fue el más flojo definitivamente. Francia, Austria e Irlanda del Norte. Pero por los otros 3 grupos, tremendo. Las semifinales fueron Polonia e Italia. Ustedes me dirán Polonia, pero pues como vuelvo y les digo, Polonia en esta época tuvo unas participaciones tremendas. De hecho, le ganó a Francia el partido por el tercer y cuarto puesto. Un Francia que 2 años después, en el 84, recordemos que ganó la Eurocopa con Platini. Y la gran final fue entre Italia y Alemania Federal. Aquí sí Italia goleó 3-1 a Alemania Federal. Ganó su tercer mundial para ese entonces Italia. Igualó en títulos para ese momento a Brasil. Y creo que no tengo mucho más que decir en realidad. Ya vimos el formato, vimos los equipos. Algo curioso, así como
por destacar es que, por ejemplo, este fue el primer mundial que jugó Maradona, eh, cosa que destaco porque ya vamos a hablar mucho más de él en el siguiente mundial, porque para mí él tuvo la mejor participación individual de toda la historia de los mundiales, pero por lejos, pero ya vamos a hablar de eso, por eso lo menciono. Y por otro lado es curioso porque en la final, creo que fue en el Santiago Bernabéu, hubo un cartel que decía: nos vemos en Colombia 1986. Y el mundial no se terminó haciendo en Colombia, sino en México. Colombia ha sido el único país que se ha desistido en hacer un mundial en toda la historia. O sea, para 1982 todo el mundo pensaba que el mundial se iba a hacer en Colombia. Pero bueno, ya poniendo este mundial en alguna posición, definitivamente tiene que estar en memorable. Por encima para mí es Suiza 54, pero no está por encima de México 70. Pero teniendo en cuenta todos estos mundiales que hemos visto, es el segundo mejor mundial de la historia por el momento. Por el momento de todos los mundiales que hemos repasado, es el segundo mejor mundial de la historia para mí. Ya nos vamos, ahora sí, 4 años después, como ya les había dicho, se iba a realizar el Mundial Disque en Colombia, pero al fin se terminó realizando en México. Lástima, porque para mí este es el mejor mundial de toda la historia. Hubiera sido muy, muy chévere haber dicho como colombiano que tuvimos el mejor mundial de la historia, pero bueno, le tocó a México, afortunados, un mundial de locos. Para mí, vuelvo y repito, el mejor mundial de todos los tiempos es este México 86, por el nivel de los jugadores, todas las elecciones, y la fase final fue una locura absoluta. Era la segunda vez que México organizaba un mundial en la historia, y era la primera vez que un país organizaba por segunda vez un mundial. Eso también es otro dato bastante interesante. Era el primer país que repetía hacerse de un mundial en toda la historia. El formato, en cuanto a la primera fase, era exactamente igual que el mundial anterior, es decir, participaron 24 selecciones divididas en 6 grupos de 4 equipos. Las 2 mejores de cada grupo clasificaban a la siguiente ronda, pero acá hay algo que se le añade, algo nuevo, y es que las 4 mejores terceras también clasificaban a la siguiente ronda. Y clasificaban a octavos de final, de cuartos, semifinales, el partido por el tercer y cuarto puesto y la gran final. Como ya les mencioné, para mí aquí está la mejor participación individual de toda la historia de los mundiales. Les estoy hablando de Diego Armando Maradona. Por lejos fue el mejor jugador de la competencia, pero por lejos. Por ejemplo, en los cuartos de final contra Inglaterra, que para mí es uno de los partidos más recordados en general del fútbol a nivel histórico, metió la famosa mano de Dios y el mejor gol del siglo XX, más encima. Para muchos es el mejor gol de la historia, por ejemplo. Y en cada partido lo daba todo. Es que lo de Maradona fue una cosa increíble. Fue una cosa sumamente brutal lo de Maradona. La asistencia que metió contra Alemania Federal en la final también, a lo último, no me acuerdo si fue qué jugador fue el que metió el gol, si Valdano, bueno, no recuerdo bien, para el 3-2. Pero bueno, repasemos los octavos de final. Argentina contra Uruguay, Inglaterra, Paraguay, Dinamarca, España, Unión Soviética, Bélgica, que ese partido quedó 4-3 a favor de Bélgica, Brasil, Polonia, Italia, Francia, Marruecos, Alemania Federal y México contra Bulgaria. Y los cuartos de final, el ya mencionado Argentina, Inglaterra, España, Bélgica, Francia, España, Alemania Federal contra México. No, por favor. Las semifinales Argentina-Bélgica, Francia contra Alemania Federal. El partido por el tercer y cuarto puesto fue entre Bélgica y Francia. Y la gran final, como ya lo dije, fue Argentina-Alemania Federal, que quedó 3-2, que para mí, hasta ese entonces, hasta el año 86, puede que haya sido la mejor final de la historia de los mundiales, directamente. Puede. Ahí para mí seguía compitiendo con la de Suiza 54, más por lo sorprendente del resultado, pienso yo. Pero es que ambas selecciones en este caso tenían un nivel futbolístico muy alto y bueno, o sea, cualquiera de las dos que ganara creo que estaba completamente bien, definitivamente. Pues en este caso le tocó a Argentina que ganó su segundo mundial en la historia con una actuación sumamente destacable. Además, en general el mundial fue una cosa súper, hiper, mega competitiva. Y bueno, creo que de lo grande que es este mundial, para mí es el mejor mundial de la historia.
está por encima de México 70 y encima de todos, o sea, de la historia. Yo creo que ya de aquí en adelante todos los mundiales que nos faltan, del 90 al 2022, para mí no había un mejor mundial que este. Definitivamente no lo ha habido. De Italia 90 a Qatar 2022, no ha vuelto a haber un mundial mejor que este. Gran mundial, poco más que decir. Ya vamos a hablar del último mundial de este video, de esa segunda parte, y nos vamos a 1990, a Italia 90, que si yo les soy honesto, de antesala, les digo que este mundial es más recordado para mí por su canción que como tal por su buen fútbol. Creo que por decirles algo, este mundial ha sido el mundial con menor promedio de goles en la historia, para que se den una idea. Y eso que participaron grandes selecciones, bueno, siempre participan grandes selecciones en los mundiales. Pero yo no sé, es como que no estuvieron como a la altura, yo no sé si es que venían muy cansados o no, la verdad es que no termino de entender. Por ejemplo, miremos a la Italia, Argentina que venía a ser la campeona, Brasil, Países Bajos que venía de ser campeona de la Eurocopa 2 años antes, en el 88, Brasil venía de ser campeona de la Copa América un año antes. Y es que además ese Holanda tenía jugadores como Rijkaard, como Gullit, Marco van Basten, que de hecho esos 3 jugadores jugaban en el Milan de Italia en esa época. Equipos como Inglaterra, Colombia, que también lleva una generación bastante interesante. Fue el inicio de una generación de Colombia, una de las mejores generaciones de la historia de Colombia. Uruguay, España, Bélgica, sí, muy buenos países, muy buenas selecciones, pero yo pienso que ya en la siguiente fase ya es donde empieza lo complicado, ¿no? Por ejemplo, el partido de Argentina contra Brasil. Brasil prácticamente bailó en todo el partido de Argentina, pero ya sabemos, esto para nadie es un secreto, que hubo un momento en el que como que se pausó un momento el partido por el calor, entonces decidieron los jugadores ir a tomar algo, pues a refrescarse, y los jugadores argentinos les ofrecieron pues bebidas a los jugadores de Brasil, y lamentablemente pues estas estaban como, sí, podríamos decirlo así, como adulteradas, tenían algo, y eso hizo que el rendimiento de alguno de los jugadores de Brasil disminuyera bastante. Muchos dicen que tenían como mareos y cosas así, y claro, pues la verdad, y creo que para nadie es un secreto, que por eso fue que ganó Argentina. Obviamente también por la genialidad de Maradona, esa asistencia tan brutal, pero pues también en parte fue un poco feo, la verdad, la forma en que ganaron, lamentablemente. Como ustedes saben, igual yo no soy hater de Argentina en lo absoluto, pero pues también hay que reconocer cuando se hacen las cosas mal. Pero asimismo, por ejemplo, en la final no fue penal a favor de Alemania, eso también hay que decirlo. Y hubo cruces que no estuvieron tan interesantes, por ejemplo, Checoslovaquia contra Costa Rica, Argentina, Yugoslavia en cuartos, Irlanda, Italia. Yo creo que ya se puso bueno, para mí muy interesante fue en las semifinales, por ejemplo, Argentina, Italia y Alemania contra Inglaterra. Lindos partidos, pero especialmente la Argentina-Italia, porque recordemos que en esa época Maradona jugaba en Italia, en Nápoli, y precisamente ese partido lo jugaron en Nápoles. La mitad, se dice, o bueno, no la mitad, sino muchas personas italianas le estaban haciendo fuerza a Maradona, y pues otras personas pues a su propio país, a su propia selección, a Italia. Una cosa loquísima, yo creo que un partido memorable, sumamente épico y memorable. Y la gran final que fue entre Argentina y Alemania Federal, que de hecho cuando estaba sonando el himno de Argentina, la gran mayoría del estadio lo estaba chiflando el himno, y Maradona pues empieza a insultar a los hinchas. Para mí, aunque me duela y yo soy muy fan de Maradona, pero tengo que decir que aquí para mí fue el principio del fin de una gran carrera como fue la de Maradona, definitivamente. Porque ya después de ahí no tuvo una temporada en el Napoli, luego se fue al Sevilla y bueno, entre otras cosas, se retiró de la selección. Pero bueno, ya me estoy saliendo del tema mucho. Y lamentablemente Argentina perdió este mundial. Alemania Federal quedó campeona con un penal que para mí no fue. Pero bueno, metieron el gol.
y ganaron su tercer mundial en la historia, igualando a Italia y a Brasil en títulos. En ese momento eran las tres selecciones más ganadoras de los mundiales, y el partido por el tercer y cuarto puesto fue entre Italia e Inglaterra, que ganó Italia 2-1, quedó con el tercer puesto. Ya así en términos generales, oigan, de hecho, hablando de la canción del mundial, sería chévere también hacer después un tier list de las canciones de los mundiales, también sería otra buena idea. Pero bueno, este mundial para mí fue decepcionante, la verdad. Tengo que decirlo, pero no fue tan decepcionante como Chile 62. Tampoco a ese punto. Pero sí se esperaba mucho más, había selecciones de muy buen nivel, pero también muy seguramente el tema del calor, ¿no? O bueno, no sé, quién sabe. Eso pasa, hay veces que hay competiciones que por el tema del calor hace que baje también mucho el rendimiento de los jugadores, el cansancio. Por ejemplo, para mí, en esa última Copa América, en el 2024, gran parte también del nivel bajo que hubo también fue eso. Si considero yo, es que hacían unas temperaturas bastante altas. Y pues son cosas entendibles. Además que hoy en día, por ejemplo, esos jugadores, la mayoría juegan en Europa y pues están acostumbrados a jugar en otros climas. Si bien es cierto, son de acá de Sudamérica, pero pues ya también uno se adapta a otras cosas, a otros climas, ¿no? Entonces sí, para mí este mundial va decepcionante, pero vuelvo y les digo, no es menos, perdón, que Chile 62 tampoco. Y bueno, esta sería la segunda parte. Ya en la última parte repasaremos del mundial del 94 hasta el 2022, que hasta la fecha que estoy grabando este video sería el último mundial jugado en la historia. Déjenme saber sus comentarios si están de acuerdo. Cualquier opinión es completamente válida, siempre y cuando sea con respeto, obviamente. Los invito a que se suscriban si no lo están, a que le den like, a que lo compartan. La verdad es que esta dinámica me ha gustado muchísimo. También si vuelvo y me equivoco de pronto en algún dato o algo, también me gustaría que me lo dejen saber en los comentarios. Y claro que sí, yo con todo el cariño del mundo lo recibo. Y pues claro, tampoco es que yo sea un historiador del fútbol, pero pues hablo de lo poco que sé, ¿sí? Entonces, y lo hablo más desde el punto de vista no un periodista ni nada de eso, sino más bien un fanático como cualquiera de ustedes. Entonces, bueno, sin nada más que decir, recuerden que la mejor melodía se crea cuando se juega bien a la pelota.